A veces no hace falta que nadie te ataque, no hace falta que nadie te critique, no hace falta que nadie te ponga un obstáculo en el camino, porque muchas veces el enemigo más grande que tienes está dentro de ti mismo. Sí, me refiero a los miedos, esos miedos silenciosos que se te meten en la mente y te susurran cosas como: no eres suficiente. ¿Quién eres tú para servir a Dios? ¿Y si te equivocas? ¿Y si te critican? ¿Y si fracasas? Y lo peor de todo es que esos pensamientos no hacen ruido, no hacen escándalo, pero te paralizan, te roban las fuerzas, te llenan de dudas, te hacen quedarte quieto cuando Dios ya te dijo que caminaras. Y es triste porque hay muchísimas personas que aman a Dios, que quieren servirle de corazón, pero no lo hacen por miedo al rechazo, por miedo a equivocarse, por miedo a que otros los miren mal, por miedo al qué dirán, por miedo al pasado, por miedo a sus debilidades. Y la lista sigue. Pero déjame decirte algo importante. Dios no te llamó para que vivas encadenado a tus miedos. Dios no te creó para que tu propósito se quede encerrado en un cajón por temor. Dios no te diseñó para que tu vida se limite a sobrevivir. Él te llamó para que vivas en fe, para que camines en obediencia, para que des pasos aunque tiemble tu corazón, para que lo sirvas aunque tengas luchas internas, porque el poder de Dios no se perfecciona en los valientes de nacimiento, sino en los que a pesar del miedo deciden creer. Por eso hoy quiero hablar contigo. Tranquilo, aquí no vamos a juzgarte, aquí no vamos a señalarte. Aquí lo que quiero es que juntos hablemos de esos miedos que te están frenando y cómo, con la ayuda de Dios, podemos enfrentarlos y vencerlos. Porque si hay algo que la Biblia nos enseña una y otra vez, es que los grandes hombres y mujeres de Dios también sintieron miedo. No fueron superhéroes, no fueron perfectos, pero había algo en ellos que los hizo diferentes. No dejaron que el miedo los venciera. Y quiero que entiendas algo poderoso desde ya. Sentir miedo no es pecado. El problema es dejar que el miedo te controle. Por eso quiero que te prepares, que te quedes hasta el final de este video, porque vamos a profundizar en cada uno de esos miedos que te están alejando del propósito que Dios tiene para ti. Vamos a desarmarlos uno por uno. Vamos a descubrir lo que dice la palabra de Dios sobre ellos. Y vamos a aprender juntos cómo podemos levantarnos, sacudirnos el temor y empezar a caminar en fe. Porque escúchame bien, nadie que le sirve a Dios de verdad lo hace sin miedo, pero sí lo hace con valentía. Porque la valentía no es ausencia de miedo. Valentía es obedecer a Dios a pesar del miedo. Así que este video es para ti que alguna vez pensaste que no eras suficiente, para ti que sientes que el pasado te condena, para ti que has querido servir a Dios, pero algo dentro de ti te detiene. Hoy vamos a romper esas cadenas. Hoy vamos a declarar lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y sí, hoy vamos a hablar fuerte pero con amor, porque Dios te está llamando a avanzar. Y si te quedas conmigo en este video, te aseguro que cuando terminemos, no serás la misma persona. Algo en tu mente y en tu corazón va a cambiar, porque Dios quiere usarte, porque Dios quiere levantarte, porque Dios quiere que entiendas que el miedo no es más fuerte que su propósito en tu vida. Parte 1. El miedo a no ser suficiente. Este es quizás uno de los miedos más comunes, y te voy a decir por qué. Porque todos, en algún momento de la vida, nos hemos sentido así, insuficientes, como que lo que somos no alcanza, como que lo que sabemos no es suficiente, como que lo que tenemos no sirve. Y peor aún, cuando se trata de servir a Dios, este miedo se multiplica. ¿Sabes por qué? Porque servir a Dios es algo tan grande, tan sagrado, tan importante, que de inmediato nuestra mente nos juega en contra. Empieza esa voz interna que te dice: ¿cómo vas a predicar tú si no eres perfecto? ¿Cómo vas a hablarle a otros de Dios si tú mismo tienes luchas internas? ¿Cómo vas a orar por alguien si tú también cometes errores? Y así, poco a poco, ese miedo te va paralizando,
Te convence de que no eres lo suficientemente bueno, que no estás preparado, que otros sí pueden, pero tú no. Ahora bien, quiero que prestes mucha atención a esto. Ese miedo no viene de Dios, no viene del cielo, porque Dios jamás ha buscado personas perfectas. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los que llama. Y te lo puedo probar con la Biblia. ¿Sabes quién también sintió ese miedo? Moisés. Sí, Moisés, el gran libertador de Israel, el hombre que enfrentó a Faraón, que abrió el Mar Rojo, que condujo a un pueblo entero por el desierto. ¿Sabes qué le dijo a Dios cuando Dios lo llamó? En Éxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés le responde a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mira eso. Moisés no se sentía suficiente, no se sentía capaz, no se sentía preparado. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios no le dio un manual de autoayuda. Dios no le dijo: vamos, Moisés, tú puedes. Dios le respondió con lo que de verdad importa. Dios le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Ahí está la clave. El asunto nunca ha sido si tú eres suficiente o no. El asunto es si Dios está contigo. Porque cuando Dios está contigo, lo que te falta a ti, lo pone Él. Lo que tú no sabes, Él lo enseña. Lo que tú no tienes, Él lo provee. El problema es que muchas veces queremos servir a Dios con nuestra fuerza, con nuestro conocimiento, con nuestra sabiduría humana. Y olvidamos que el poder no está en nosotros. El poder está en Dios, obrando a través de nosotros. Por eso quiero decirte esto desde lo más profundo de mi corazón. Tú sí eres suficiente, pero no por ti. Eres suficiente porque Dios te escogió, porque Dios te llamó, porque Dios sabe quién eres, conoce tus debilidades y aún así decidió ponerte en su plan. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué hermoso es eso! El poder de Dios no se manifiesta en los que no fallan, no se manifiesta en los que todo lo hacen bien. El poder de Dios se perfecciona en los que reconocen que necesitan su gracia. Así que si hoy estás sintiendo ese miedo a no ser suficiente, te tengo una buena noticia. Estás en el mejor lugar para que Dios te use. Porque los que se creen suficientes por sí mismos dependen de ellos. Pero los que reconocen su debilidad dependen totalmente de Dios. Y ahí es donde ocurre el verdadero poder. Por eso, no escuches más esa voz que te dice: tú no puedes. Porque esa voz no viene de Dios. Dios jamás te dirá que no puedes servirle. Al contrario, Él te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Así que, ¿cuál es el primer paso para vencer el miedo a no ser suficiente? Es sencillo, pero poderoso. Creerle a Dios más que a tus pensamientos. Creerle a Dios más que a tus emociones. Creerle a Dios más que a tu pasado. Porque si Él te llamó, es porque Él te va a respaldar. Y sí, quizá no sepas predicar perfecto. Quizá no sepas orar con palabras bonitas. Quizá no tengas estudios teológicos. Pero si tienes un corazón dispuesto, Dios hará el resto. Recuerda siempre esto: Dios no busca gente perfecta. Dios busca gente disponible. Y si tú hoy te dispones, aunque tengas miedo, aunque sientas que no eres suficiente, Dios te va a sorprender. Así que grábate esto en tu corazón: no eres suficiente por tus méritos. Eres suficiente porque Dios está contigo. Y eso es más que suficiente. Parte 2. El miedo al qué dirán. Este miedo, sí que tiene atrapados a muchos. Y es que el miedo al qué dirán es de los más peligrosos. Porque no es un miedo que se siente de golpe. No es un miedo que aparece un solo día. Es un miedo silencioso, sutil, que te va controlando sin que te des cuenta. Es como una cadena invisible que muchas veces te hace prisionero de las opiniones de otros. ¿Y sabes por qué es tan fuerte este miedo? Porque todos queremos ser aceptados, todos queremos ser valorados, todos queremos que hablen bien de nosotros. Eso es natural, es parte del ser humano. Nadie quiere que lo critiquen, nadie quiere que lo juzguen, nadie quiere ser señalado.
Pero cuando ese deseo de ser aceptado se convierte en una obsesión, cuando empieza a ser más importante lo que diga la gente que lo que diga Dios, ahí es donde estás en peligro. Ahí es donde dejas de ser libre. Y mira qué curioso. Uno de los hombres que más sufrió este miedo fue nada más y nada menos que el rey Saúl. ¿Te acuerdas de Saúl? Fue el primer rey de Israel. Dios lo escogió, lo levantó, lo bendijo, pero ¿sabes qué lo llevó a caer? El miedo al qué dirán. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 24, Saúl le confiesa al profeta Samuel algo impactante. Le dice: «Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a su voz». Mira eso, temí al pueblo. Saúl sabía lo que Dios le había mandado, sabía lo que tenía que hacer, pero le dio más peso a lo que decía la gente que a la voz de Dios. Y ese fue su error fatal. Y déjame decirte algo con todo el amor del mundo: si tú vives más pendiente de agradar a los hombres que de agradar a Dios, tarde o temprano vas a desobedecer al Señor. Porque los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres casi nunca van por el mismo camino. Jesús lo dijo de una manera muy directa en Lucas, capítulo 6, versículo 26. «Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros». ¿Sabes por qué? Porque si todo el mundo habla bien de ti, es porque quizás no estás predicando la verdad completa. Es porque quizás estás buscando más agradar a las personas que agradar a Dios. Y ojo con esto, no se trata de ser grosero, no se trata de andar buscando pleitos, no se trata de provocar rechazo. Se trata de entender que si quieres servir a Dios de verdad, vas a incomodar a muchos, vas a molestar a los que aman el pecado. Vas a ser criticado por los que no entienden tu fe, y eso es parte del paquete. Por eso quiero que te grabes esto bien claro en tu mente. No vas a poder agradar a todos. No importa lo que hagas, siempre habrá alguien que critique, siempre habrá alguien que te juzgue, siempre habrá alguien que hable mal de ti. Pero, ¿sabes qué? No pasa nada, porque tú no estás aquí para agradar a los hombres, tú estás aquí para agradar a Dios. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Poderosa esa palabra, ¿verdad? Porque cuando tú decides servir a Dios de verdad, debes estar dispuesto a ser libre del qué dirán. Debes estar dispuesto a vivir para agradar al cielo, no a la tierra. Debes estar dispuesto a caminar aunque te critiquen, a obedecer aunque se burlen, a predicar aunque se rían de ti. Porque al final, ¿qué importa más? ¿La opinión de los hombres o la aprobación de Dios? Y mira, te lo digo desde mi experiencia, vas a llorar algunas veces, vas a sentir dolor cuando te critiquen. No te voy a mentir, no es fácil, pero después, con el tiempo, te vas a dar cuenta de que nada en este mundo vale más que la paz de saber que estás haciendo lo correcto delante de Dios. Así que si hoy tú estás luchando con ese miedo al qué dirán, quiero darte un consejo práctico. Mira esto. 1. Céntrate en lo que Dios dice de ti, llénate de su palabra. Recuérdate a ti mismo que tu identidad está en Cristo, no en la opinión de los demás. 2. Ora por fortaleza, porque solo Dios puede darte ese carácter firme para resistir las críticas y seguir adelante. Y 3. Rodéate de personas que te impulsen hacia Dios, personas que no te frenen, personas que no te llenen de dudas, personas que te recuerden quién eres en Cristo. Recuerda, no estás solo en esta batalla. Muchos hombres y mujeres de Dios pasaron por esto. Incluso Jesús fue rechazado en su propia tierra. Fue criticado por los religiosos de su tiempo, y aún así, cumplió su propósito. Así que hoy, decide ser libre del qué dirán. Hoy, decide servir a Dios aunque te critiquen. Hoy, decide vivir para agradar al cielo, no a los hombres. Parte 3. El miedo al pasado. Este miedo, este sí que es traicionero. Porque no importa cuánto avances, no importa cuánto quieras servir a Dios, no importa cuánto desees hacer las cosas bien, el pasado tiene una manera muy astuta de aparecerse en los peores momentos, y te lo digo porque le pasa a mucha gente.
A lo mejor te pasó a ti también. Estás empezando a buscar a Dios, estás orando más, estás sintiendo ese fuego en el corazón por servirle, y de repente, ¡boom!, aparecen esos pensamientos que te dicen, ¿y tú quién te crees? ¿Ya se te olvidó lo que hiciste? ¿Y ahora vienes a hablar de Dios después de lo que fuiste? Es duro, porque el pasado tiene una voz que retumba en la mente, y si no lo enfrentas correctamente, puede detenerte por completo. Puede hacerte sentir indigno, sucio, incapaz de servir al Señor. Pero aquí es donde te quiero decir algo que tal vez necesitas escuchar con todo tu corazón. Dios no mira tu pasado como lo miras tú. Dios no te está viendo con los ojos del mundo. Dios no te está juzgando por lo que fuiste. Dios te está llamando por lo que Él sabe que puedes llegar a ser. Mira, hay un versículo que me encanta, porque rompe en 1000 pedazos este miedo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». ¿Escuchaste eso? Las cosas viejas pasaron. No es que Dios las guarda por si acaso. No es que Dios las tiene en una lista para recordártelas cuando falles. Dios las olvida. Dios las echa al fondo del mar, como dice Miqueas capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y yo sé que a veces no es tan fácil creer eso, porque el problema muchas veces no es que Dios no te haya perdonado. El problema es que tú no te has perdonado a ti mismo. Ahí está la verdadera batalla. Te llenas de culpa, te llenas de vergüenza. Y cada vez que quieres dar un paso en fe, tu mente te dice, no puedes. ¿No recuerdas quién eras? Pero déjame decirte algo con todo mi corazón. Cuando Dios te perdona es para siempre. Su perdón no es temporal. Su perdón no tiene condiciones ocultas. Su perdón es completo, total, absoluto. ¿Sabes quién también luchó con el pasado? El apóstol Pablo. Sí, el gran apóstol Pablo. Ese hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Antes de ser Pablo, fue Saulo de Tarso. ¿Y sabes qué hacía Saulo? Perseguía a cristianos, los metía presos, participaba en su muerte. Era un enemigo de la iglesia. Y sin embargo, Dios lo llamó, lo transformó, lo levantó. Y Pablo entendió algo poderoso. Mira lo que él mismo escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Ahí está el secreto, olvidar lo que queda atrás. No significa que borras la memoria, significa que dejas de vivir atado a eso. Significa que el pasado ya no tiene poder sobre ti. Significa que tu identidad no está en lo que fuiste, sino en lo que eres en Cristo. Así que si tú hoy estás luchando con ese miedo al pasado, quiero que hagas esto. 1. Cree de todo corazón que Dios te ha perdonado. No importa lo que hayas hecho. Si te arrepentiste de verdad, Dios ya te limpió. 2. Perdónate a ti mismo. Deja de castigarte. Deja de recordarte todos los días tus errores. Dios no lo hace. ¿Por qué lo haces tú? 3. Usa tu pasado como testimonio, no como condena, porque lo que viviste, lo que sufriste, lo que pasaste, ahora es parte de tu historia para glorificar a Dios. Otros necesitan escuchar lo que Dios hizo contigo. Mira, hay un dicho que me encanta. Todo santo tiene un pasado, y todo pecador tiene un futuro. No importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde vas con Dios. Así que hoy te digo con firmeza, no dejes que el pasado te robe el presente, ni te arruine el futuro. Dios ya te perdonó. Dios ya te limpió. Dios ya te hizo nuevo. Y si Él te llamó, es porque tiene un propósito grande contigo. Parte 4. El miedo al fracaso. Este miedo, sí que le roba los sueños a muchísima gente. El miedo al fracaso. El miedo a intentarlo y no lograrlo. El miedo a dar un paso y caer. El miedo a esforzarte y que las cosas no salgan como esperabas. Y este miedo es peligroso porque te convence de no hacer nada. Te paraliza antes de siquiera empezar. Y mira, quiero que lo pienses bien.
¿Cuántas veces has sentido ese pensamiento dentro de ti? Ese pensamiento que te dice, ¿y si no sale bien? ¿Y si fallo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me avergüenzo delante de todos? Es normal sentirlo, no te voy a mentir. A todos nos pasa. Incluso los grandes hombres de Dios sintieron ese temor en algún momento. Porque el miedo al fracaso es una de las herramientas favoritas del enemigo para detenerte. Y es que si logran convencerte de que no vale la pena intentarlo, ya ganaron. Pero quiero que entiendas algo hoy que te puede cambiar la vida. Fracasar no es perder. Fracasar no es el final. Fracasar es parte del proceso. Fracasar es parte del camino. ¿Sabes por qué? Porque los fracasos te enseñan lo que los éxitos no te pueden enseñar. Los fracasos te forman. Los fracasos te hacen madurar. Los fracasos te preparan para las bendiciones más grandes. Mira lo que dice Proverbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces, no una, no dos, 7 veces. Eso significa que caer es parte de la vida. Eso significa que fallar es humano. Pero la diferencia está en qué haces después de caer. La diferencia está en si te quedas en el suelo o te levantas de nuevo con más fe y más fuerza. Y te voy a decir algo más. El miedo al fracaso muchas veces no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con tu identidad. Porque cuando tú entiendes quién eres en Dios, entiendes que un fracaso no te define, un error no te cancela, una caída no te borra del plan de Dios. Mira lo que Dios le dijo a Josué cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida. En Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios le dice, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». ¿Sabes por qué Dios le dijo eso? Porque Josué tenía un desafío enorme delante de él, un territorio desconocido, batallas que pelear, gigantes que enfrentar, y era normal que sintiera miedo. Era normal que pensara, ¿y si fallo? Pero Dios lo estaba preparando. Dios le estaba diciendo, esfuérzate, sé valiente, porque yo estoy contigo. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. El éxito no está en nunca fallar. El éxito está en no rendirse. El éxito está en seguir caminando, aunque las cosas no salgan perfectas, porque servir a Dios no es un camino de perfección, es un camino de fe. Te lo digo con toda sinceridad, vas a fallar algunas veces, vas a cometer errores, vas a sentir que no lo logras, pero eso no significa que Dios te abandonó, eso no significa que no fuiste llamado, eso no significa que no tienes un propósito, todo lo contrario. Los fracasos te hacen más fuerte. Los fracasos te acercan más a Dios. Los fracasos te enseñan a depender menos de ti y más de Él. Así que si hoy estás luchando con el miedo al fracaso, quiero darte unos consejos prácticos. 1. Entiende que fallar no te hace un fracasado, te hace humano. Lo que te define no es la caída, es la manera en que te levantas. 2. Ora por valentía. Pídele a Dios que te dé ese corazón fuerte para intentarlo las veces que sean necesarias. 3. Aprende de tus errores. No los ignores, no los escondas. Aprende de ellos. Deja que Dios los use para moldearte. Y 4. Sigue caminando. No te detengas, porque cada paso que das en obediencia, cada intento que haces por servir a Dios, cada vez que te levantas después de fallar, todo eso está construyendo el propósito que Dios tiene contigo. Recuerda esto siempre. El fracaso solo es el final, si tú decides rendirte. Pero si te levantas, si sigues creyendo, si sigues avanzando, Dios va a sorprenderte de una manera que nunca imaginaste. Parte 5. El miedo a las críticas. Y aquí entramos en un miedo que es brutal, un miedo que detiene a muchos, el miedo a las críticas. Ese miedo que aparece cuando empiezas a hacer las cosas bien, cuando decides servir a Dios, cuando te atreves a ser diferente. Porque claro, mientras estés callado, mientras no incomodes a nadie, mientras sigas la corriente de todo el mundo, nadie te dice nada. Todo está tranquilo.
Pero basta que empieces a hacer las cosas para Dios. Basta que empieces a hablar con fe. Basta que te levantes a servirle, para que aparezcan las críticas, para que empiecen a señalarte, para que algunos te juzguen sin conocerte, para que otros se burlen, para que los comentarios empiecen a llover. Y esto, créeme, le pasa a todos los que sirven a Dios. Nadie está exento de eso. Porque las críticas son parte del camino. Son como un precio que hay que pagar cuando decides vivir en obediencia. Pero quiero que entiendas algo que te va a liberar. Si Jesús mismo fue criticado, ¿cómo no te van a criticar a ti? Mira lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Te das cuenta? Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, fue criticado. Lo llamaron de todo, lo señalaron, lo acusaron falsamente. Y aún así, Jesús no se detuvo. Jesús no dejó de cumplir su propósito, porque las críticas no lo definían, porque las opiniones de los hombres no lo hacían cambiar de dirección, y eso es exactamente lo que tú y yo debemos aprender. Mira, te lo digo con el corazón, las críticas duelen, no te voy a mentir, duelen mucho, sobre todo cuando vienen de personas que uno ama o respeta, sobre todo cuando vienen de gente que no sabe por lo que has pasado, que no conoce tu proceso, que no entiende lo que Dios está haciendo contigo. Pero aquí está la clave. Las críticas no pueden tener más peso que la voz de Dios en tu vida. ¿Sabes quién también fue criticado de una manera terrible? Nehemías. Este hombre de Dios se propuso reconstruir los muros de Jerusalén. Tenía una misión de parte del Señor, pero mientras trabajaba, mientras hacía lo que Dios le había mandado, aparecieron los críticos. En Nehemías capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Mira eso, se burlaban de ellos, los llamaban débiles, los despreciaban. Pero ¿sabes qué hizo Nehemías? No les prestó atención, no se detuvo a discutir, no perdió tiempo defendiendo su nombre. Él siguió construyendo, él siguió obedeciendo. Y ese es el gran secreto para vencer el miedo a las críticas. Sigue construyendo. Sigue haciendo lo que Dios te mandó hacer. Que hablen, que critiquen, que se burlen. Al final, los resultados hablarán por ti. El respaldo de Dios se verá en tu vida. Las obras de tus manos serán evidencia de que Dios estaba contigo. Así que si hoy estás luchando con ese miedo a las críticas, quiero darte estos consejos prácticos. 1. No te desgastes tratando de agradar a todos, no se puede. Jesús no pudo. ¿Por qué tú sí podrías? 2. Aprende a filtrar las críticas. Hay críticas constructivas que te ayudan a crecer, pero hay críticas destructivas que solo buscan lastimarte. Aprende a discernir cuál escuchar y cuál ignorar. 3. Deja que Dios defienda tu nombre. No tienes que aclararle todo a todos. No tienes que estar explicando cada paso que das. El tiempo y los frutos hablarán por ti. Y 4. Llénate de la palabra de Dios. Porque las críticas de los hombres solo hacen daño cuando tú has olvidado lo que Dios dice de ti. Recuerda siempre esto. Los hombres pueden criticarte, pero solo Dios puede levantarte. Los hombres pueden señalarte, pero solo Dios puede bendecirte. Los hombres pueden hablar mal de ti, pero solo Dios tiene la última palabra. Así que hoy te invito a que sigas caminando, a que sigas construyendo, a que sigas obedeciendo. Porque los que más te critican son los que más te están viendo. Y cuando Dios te bendiga públicamente, ellos mismos serán testigos de lo que Él puede hacer con alguien que no se detuvo por miedo a las críticas. Parte 6. El miedo a no tener los recursos. Este miedo es delicado, porque es muy real, porque vivimos en un mundo donde las cosas cuestan, donde todo parece necesitar dinero, contactos, recursos, herramientas. Y cuando alguien siente el llamado de Dios para servirle,
lo primero que suele pensar es: ¿y con qué voy a hacer esto? ¿Y de dónde voy a sacar lo que necesito? ¿Y si no tengo suficiente para empezar? Y mira, no te voy a decir que eso es un pensamiento raro. Number es completamente normal, porque es la lógica humana. La mente te dice: para hacer esto, necesito esto otro. Y si no lo tienes, entonces llega el miedo. Ese miedo que te dice: mejor ni lo intentes porque no tienes lo necesario. Pero aquí es donde quiero que entiendas algo muy importante. En las cosas de Dios, lo primero que Él busca no es lo que tienes en la mano. Lo primero que Él busca es lo que tienes en el corazón. Dios no está limitado por tus recursos. Dios no está mirando tu cuenta bancaria. Dios no está revisando cuántas herramientas tienes. Él está mirando tu disposición. Él está mirando tu fe. Porque donde hay fe, Él se encarga del resto. Mira lo que pasó con Moisés en Éxodo capítulo 4, versículo 2. Dios le dice: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés le responde: una vara. Una vara. Nada más. No era un arma poderosa. No era un ejército. Era una simple vara de pastor. Y con esa vara, Dios hizo maravillas. Con esa vara Moisés abrió el mar rojo. Con esa vara enfrentó al faraón. Con esa vara mostró el poder de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que no es lo que tienes, es quien está contigo. Dios puede usar lo poco que tengas para hacer mucho. Porque lo que para ti es poco, en las manos de Dios se multiplica. Lo que para ti es insignificante, en las manos de Dios se convierte en instrumento de poder. Y te voy a contar algo que siempre me impacta. Cuando Jesús alimentó a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, ¿sabes con qué lo hizo? Con 5 panes y 2 peces. Eso está en Mateo capítulo 14, versículo 17. Y los discípulos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Mira eso. Ellos pensaban que no era suficiente. Ellos pensaban que era muy poco, pero Jesús no se asustó por lo poco. Jesús no se detuvo por los números. Jesús tomó lo que había, dio gracias y lo multiplicó. Ese es el Dios al que tú y yo servimos, un Dios que multiplica lo poco, un Dios que abre puertas donde no hay, un Dios que provee de formas que tú ni siquiera imaginas. Por eso, si hoy tú sientes ese miedo a no tener los recursos para servir a Dios, quiero que hagas esto. 1. No te enfoques en lo que te falta, enfócate en lo que tienes y entrégaselo a Dios, no importa lo pequeño que parezca. 2. Sé fiel en lo poco, porque Dios promete que al que es fiel en lo poco, lo pondrá sobre mucho. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 21. 3. Camina por fe. Da pasos aunque no veas todo claro, porque a veces Dios no te muestra la provisión hasta que das el primer paso. 4. Ora por puertas abiertas, porque Dios puede usar a personas que tú no conoces. Dios puede enviar recursos desde lugares que tú no imaginas. Dios tiene recursos ilimitados. Y 5. No compares tu proceso con el de otros, porque muchas veces vemos a otros que ya están avanzados, que tienen muchas herramientas, que están bendecidos económicamente, y nos sentimos pequeños. Pero recuerda, Dios trabaja con cada uno de manera diferente, y lo que importa es el propósito que Él tiene contigo. Nunca olvides esto. Cuando Dios te da un propósito, también te dará la provisión. No te afanes, no te desesperes, no te detengas por lo que aún no tienes, porque si Dios te llamó, Él mismo se encargará de proveer lo necesario en el momento correcto. El miedo a no tener recursos es un miedo que quiere frenarte antes de ver el milagro. Pero los que caminan por fe, los que se atreven a empezar con lo poco, los que se lanzan confiando en Dios, son los que ven la gloria de Dios manifestarse. Parte 7. El miedo a no ser aceptado o amado. Mira, esto es algo que le pasa a más personas de las que te imaginas. A veces no lo dicen, a veces lo esconden bien, pero dentro de ellos hay un temor que les hace pensar: si empiezo a servir a Dios de verdad, me voy a quedar solo. Si me aparto del mundo, mis amigos me van a dar la espalda. Si dejo ciertos hábitos, nadie me va a entender. Si vivo como Dios quiere, ¿quién me va a amar?
Y te entiendo, porque todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos esa necesidad de ser aceptados. Es natural. Fuimos creados para vivir en comunidad, para tener relaciones, para ser parte de un grupo, de una familia, de un círculo. Pero aquí está el problema. Cuando ese deseo de ser aceptado se vuelve más grande que el deseo de agradar a Dios, ahí empiezas a comprometer tu fe. Mira, quiero que entiendas algo clave. No todo el mundo va a entender tu proceso. No todos van a aplaudirte cuando empieces a servir a Dios. No todos van a estar de acuerdo cuando decidas cambiar tu vida. Algunos te van a mirar raro, algunos se van a alejar, algunos te van a criticar. Y ¿sabes qué? No pasa nada, porque la verdadera aceptación que necesitas no viene del mundo, no viene de los hombres, viene de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Escuchaste eso? Jesús mismo lo dijo. Si decides vivir como vive el mundo, claro que te van a aceptar, claro que te van a invitar a todo, claro que te van a aplaudir, pero cuando decides ser diferente, cuando decides vivir en santidad, cuando decides servir a Dios, vas a incomodar, porque tu luz molesta a los que están en tinieblas. Y mira, sé que no es fácil, porque nadie quiere sentirse solo, nadie quiere sentirse rechazado, pero aquí es donde debes recordar algo muy importante. Nunca estarás verdaderamente solo si Dios está contigo. Mira lo que le dijo Dios a Josué en Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Eso es una promesa. Eso es una garantía. No importa quién se vaya de tu vida, si Dios se queda, lo tienes todo. Y además, te voy a decir algo hermoso. A medida que vas sirviendo a Dios, a medida que vas creciendo en fe, a medida que caminas en obediencia, Dios se encarga de enviarte nuevas personas. Personas que te edifiquen, personas que te animen, personas que te impulsen, personas que te amen de verdad, no por lo que aparentas ser, sino por quién eres en Cristo. Porque es mejor estar solo un tiempo, que mal acompañado toda la vida. Es mejor perder amistades que solo te alejan de Dios, que mantenerlas y perder tu propósito eterno. Te lo digo con toda sinceridad. Sí, vas a perder personas en el camino. Sí, algunos no van a entender tu decisión de servir a Dios. Sí, algunos te van a criticar, te van a dejar de hablar, se van a alejar. Pero también te digo esto, los que son de Dios se quedarán. Los que están destinados a caminar contigo se quedarán. Los que entienden tu propósito se quedarán. Y si algunos se van, deja que se vayan. No los detengas, porque el que camina con Dios nunca pierde, siempre gana. Así que si hoy estás luchando con el miedo a no ser aceptado o amado, quiero darte estos consejos prácticos. 1. No cambies tu identidad por encajar en un lugar donde no perteneces. Tú fuiste creado por Dios. Eres su hijo. No tienes que rebajarte para agradar a nadie. 2. Ora para que Dios te muestre quiénes son las personas correctas que deben estar en tu vida. Él lo hará. Él siempre lo hace. 3. Valora más la aprobación de Dios que la de los hombres, porque al final es Él quien tiene preparado tu recompensa. Y 4. Confía en que el amor verdadero viene de Dios. No es un amor condicionado. No es un amor que te exige ser perfecto. Es un amor eterno, inquebrantable, fiel. Recuerda siempre esto. Jesús fue rechazado por muchos, pero obedeció hasta el final. ¿Y sabes qué pasó después? Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y lo mismo hará contigo si le eres fiel. Parte 8. El miedo a las responsabilidades. Mira, este miedo es tan real, tan humano, tan común, que casi nadie lo dice en voz alta, pero muchos lo sienten en silencio. Es ese miedo a las responsabilidades, ese temor a que servir a Dios signifique cargar con algo demasiado grande para tus fuerzas. Ese pensamiento que aparece y te dice, ¿y si no puedo con esto? ¿Y si me comprometo y luego fallo? ¿Y si acepto servir y no estoy a la altura? Y te entiendo.
porque todos en algún momento sentimos eso. Porque servir a Dios no es un juego, no es un pasatiempo, no es una moda, es un compromiso, es una entrega, es una responsabilidad seria. Pero aquí es donde quiero que entiendas algo profundo. Dios no busca gente que lo haga todo perfecto. Dios no está buscando superhéroes espirituales. Dios está buscando corazones disponibles. Gente que diga, Señor, yo no puedo solo, pero contigo sí puedo. Porque la carga nunca ha sido tuya. La obra nunca ha sido tuya. El peso nunca ha estado en tus fuerzas. Es Dios quien sostiene. Es Dios quien guía. Es Dios quien capacita. Mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso esto. Jesús no está diciendo que no habrá carga. Claro que sí hay carga, claro que hay responsabilidad, pero Él promete que su carga es ligera. ¿Sabes por qué? Porque Él la lleva contigo, porque no te deja solo en el camino, porque cuando tú sientes que no puedes más, Él te sostiene. Y quiero que pienses en esto. Los grandes hombres de Dios en la Biblia también sintieron ese miedo. ¿Sabes quién fue uno de ellos? Jeremías. Cuando Dios lo llamó para ser profeta, ¿sabes qué dijo Jeremías? En Jeremías capítulo 1, versículo 6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. En otras palabras, Señor, yo no puedo con esto, es demasiado grande para mí. ¿Y sabes qué hizo Dios? No lo descalificó, no lo rechazó, no lo dejó solo. Dios le respondió en Jeremías capítulo 1, versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ahí está el secreto para vencer el miedo a las responsabilidades. Recordar que Dios está contigo, que tú no vas a cargar solo, que tú no vas a pelear solo, que tú no vas a caminar solo. Y además, te voy a decir algo más. El crecimiento espiritual viene cuando te atreves a asumir responsabilidades, cuando te atreves a salir de tu zona cómoda, cuando te atreves a decir, Señor, no me siento capaz, pero confío en ti. Porque mientras más grande sea el compromiso, más grande será la gracia que Dios te dará para cumplirlo. Por eso quiero darte estos consejos prácticos si estás luchando con el miedo a las responsabilidades. 1. No digas que no a Dios por miedo, porque cuando Dios te llama, Él ya sabe quién eres. Él ya sabe lo que puedes y lo que no puedes hacer, y aún así, te escogió. 2. Ora todos los días por sabiduría, porque la responsabilidad se lleva mejor cuando te dejas guiar por la sabiduría de Dios y no por tu lógica humana. 3. Aprende a descansar en Dios. No cargues lo que no te corresponde. Haz tu parte y deja que Dios haga la suya. 4. Rodéate de personas maduras en la fe, personas que te aconsejen, que te apoyen, que te guíen en el camino del servicio a Dios. Y 5. Recuerda siempre esto. No hay mejor lugar para crecer, madurar y fortalecer tu fe que sirviendo a Dios, porque es en la responsabilidad donde te das cuenta de lo que Dios puede hacer contigo. Así que no tengas miedo, no huyas del llamado de Dios por temor a no poder, porque si Dios te está llamando, es porque Él ya preparó todo lo que necesitas. Lo único que falta es que des el paso de fe.